¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oigan, al ratito a las 9:30 no se pierdan, qué buena mesa con Kurt Hartberg, Jesús López Almejo, hablando precisamente de Donald Trump, Claudia Sheinbaum, qué significa esta victoria por parte del republicano, cómo lo tiene que manejar México, ¿realmente es tanto el coco o es más el ruido? Vamos a estar con ustedes 21:30, no se pierdan de verdad esta mesa de Kurt Hartberg y Jesús López Almejo. Yo quiero aprovechar esta cápsula para hablar de dos temas que a la vez se unen. Ya saben que me gusta estar relacionando temas en mi debraye. De entrada, em, los trompistas mexicanos. Qué bárbaros, ¿eh? Qué bárbaros. Así como hay monárquicos mexicanos, así como hay seguidores de Felipe en México, también hay muchos trompistas. Pero además, la cacería en contra de Alberto Pérez Dayán, sí, del ministro de la Suprema Corte de Justicia, que por la razón que usted decida, en este momento lo platicamos más a fondo, toma la determinación de votar en contra del proyecto de González Alcántara Carrancá. Un proyecto que, palabras más, palabras menos, Pérez Dayán coincide con lo que en otros foros habían manifestado desde Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar y constitucionalistas como Andrade, como Reper, abogadas como Vanessa Romero, en fin, como el propio Mercurio Cadena, quien abiertamente habían dicho, ¿sabes qué? Pues es una barbaridad hacer esto, ¿no? Es una insensatez. Y me quedo esa frase de Pérez Dayán cuando dice, aunque quisiera convencerme de lo contrario, pues no se puede reformar así la Constitución. No es nuestro papel. A raíz de esta decisión se ha soltado literal una cacería, empezando por esta señora Patricia, lideresa de los trabajadores del Poder Judicial, que durante una entrevista con Azucena Oresti en la mañana, pues dijo, vamos a averiguar el expediente de Pérez Dayán, vamos a averiguar este caso, queremos saber por qué cambió su opinión. Y todos, al igual que Alejandro Moreno, quien ya había advertido hace unos días de un presunto Judas, que él tenía información de un presunto Judas, y que lanza también esa verborrea de que están presionando a Pérez Dayán, lo están chantajeando, lo están doblando a la mala, dice Alejandro Moreno, para después pasar a esa violencia pasiva que tanto lo caracteriza y entonces comenzar a agredir a Pérez Dayán con el presunto mensaje de apoyo, ¿no? Casi, casi no te dobles porque si no, las consecuencias son peores, no te dobles porque la gente te va a recordar como un traidor. Hay que ver y a leer a Claudio X González, ¿no? Que hace toda una referencia y una defensa de los otros 7 ministros y a Pérez Dayán lo trata como apestado, literalmente. Pero además de esto, hay un factor también que llama la atención, la prensa, esa prensa de derecha, esa prensa capitalista, ese grupo de corifeos que ya no tienen ningún tipo de asidero ético, que ya no tienen ningún tipo de limitante en su comportamiento y que abiertamente, por ejemplo, hoy Carlos Loret de Mola en su columna del Universal habla de investigar y de dar, que se van a dar a conocer los distintos pormenores de las historias de Alberto Pérez Dayán. Vemos de esta forma cómo, bueno, y ni qué decir de Norma Piña, ¿no? Que también ya después de la función, digamos así, como en la Suprema Corte de Justicia, lo trató de una manera muy incorrecta, de una manera de alguien enojada, de alguien molesta, de alguien incómoda, de alguien que se siente traicionada, digámosle de esta forma. Pero bueno, a ver, todo mundo critica a Alberto Pérez Dayán, todo mundo ataca a Alberto Pérez Dayán, pero seamos muy claros en ese punto. Alberto Pérez Dayán, sí, ok, pero él desde el principio, desde las 10 de la mañana, fue enfático en decir, ¿saben qué? Yo no voy a votar por este proyecto, es una insensatez. Pero entonces, ¿qué pasa con Luis María Aguilar? ¿Qué pasa con Mario Pardo? Porque a final de cuentas, llegó un punto en donde ya el voto de Pérez Dayán había dejado de ser importante. ¿Por qué? Porque si se hubiera mantenido este plan de parte de Norma Piña de bajar de 8 a 6 el número de votos necesarios para validar el proyecto de González Alcántara Carrancá, pues ya no importaba lo que votara el señor Pérez Dayán. Sí, sé que era otra insensatez, pero entonces aquí, ¿qué pasa con Luis María Aguilar? ¿Qué pasa con Mario Pardo? ¿Por qué a ellos los tratan como héroes cuando en realidad ellos fueron determinantes para que se invalidara el proyecto de González Alcántara Carrancá? Porque si Luis María Aguilar y Mario Pardo deciden apoyar la insensatez, irresponsabilidad y marranada de la señora Norma Piña, pues ya no importaba nada.
aunque hubieran votado los cuatro en contra del proyecto. Había una mayoría de seis, mínimo, del otro lado. Claro, tendrían que explicarnos qué pasa con un voto que sale sobrando ahí, ¿no? Pero a final de cuentas, nadie está cuestionando estos dos ministros. Y a mí me llama la atención porque de verdad, aquí confirmamos quiénes están detrás de la Suprema Corte de Justicia. Dueños de medios de comunicación que le ordenan a sus corifeos como Loret, como Riva Palacio, como López Dóriga, como Carlos Marín, como Aguilar Camín, en fin, lanzarse a la yugular literalmente de Pérez Dayán, tratarlo como una piltrafa, tratarlo como alguien deplorable, como un apátrida, tratarlo como un apestado, tratarlo como una persona que no es digna de ser parte de su núcleo, de su grupo, cuando en realidad fue el único que hizo lo correcto, el único que se mantuvo congruente a lo que había pensado en otras ocasiones. Y ojo, Pérez Dayán tiene un historial de votar en contra de la 4T, de votar en contra de las reformas de la 4T. Pero el propio Pérez Dayán fue el que dijo, yo no llegué a la Suprema Corte para quitarle hojas a la Constitución. Y por lo tanto, ¿por qué me están pidiendo que vote distinto a como voté anteriormente? Es la misma postura que tuvieron consejeros del INE y que también han sido atacados en medios de comunicación, como el caso de Guadalupe Acosta Naranjo, que en cada entrevista que puede le pega a Wick Espadas y a otros más, porque los consejeros dijeron, a ver, no podemos nosotros interpretar esta ley que ustedes han utilizado ya en otras ocasiones, que ha servido como criterio, que ha servido para determinar una mayoría. Si no les gusta la ley, cámbienla ustedes como partidos en el poder legislativo, pero mientras esté, se tiene que aplicar, como se ha venido aplicando anteriormente. No cambia la interpretación solamente por quién ganó unas elecciones. Y entonces, también a esos consejeros del INE, que son ahorita el blanco ya de esta campaña, y del Tribunal Electoral también, Felipe Mata y demás, esta Mónica Soto y otros, que también dijeron, perdón, no podemos mover la ley. También fueron víctimas de esa andanada por parte de estos grupos, patrocinados por Claudio X, por el grupo Lala, por el grupo FEMSA, por el grupo Salinas, por el grupo México, por Cinépolis y demás, para hacerles pagar mediáticamente el hecho de que hayan hecho respetar la ley, el hecho que de una u otra manera hayan decidido mantenerse firmes en cuestión de aplicar la ley. Pero ahí te das cuenta cómo a esta gente tan poderosa no le importa la ley, le importan sus caprichos, le importa mantener sus privilegios y son capaces ahora de lanzar una andanada cobarde, literalmente, cobarde, en contra de Pérez Dayán, ¿no? Porque es al que responsabilizan de que no apoyó, ¿no? Lo que hicieron. Bueno, eso se llama congruencia y ética, perdón, porque la manera como intentaron invalidar la Constitución al querer bajar a 6 votos, ¿cómo lo llamamos? Si Pérez Dañán es un traidor, ¿cómo llamamos a los que estaban de acuerdo, a esos 5 ministros que decidieron que estaba bien bajar de 8 a 6, haciendo una trapacería totalmente de la discusión de las reformas? Y dos, ¿por qué Luis María Aguilar y Mario Pardo no son traidores a final de cuentas? Porque ellos dos actuaron de manera adecuada. Así se los pongo. ¿Cuál es el criterio por parte de Norma Piña y sus secuaces, ¿no? A mí me queda claro que es por el peso específico que tiene Luis María Aguilar, ¿no? Que es un hombre muy cercano a Ricardo Salinas Pliego y que difícilmente iba a poder ser tocado. Ahora, Alfredo Figueroa y otros más dicen sepultaron la República. El poder político dobló a Alberto Pérez Dayán, ¿no? Lanzaron distintas, declaraciones, pero perdón, no era correcto exigirle a Pérez Dayán alinearse con sus colegas. ¿Por qué? Porque había que ser congruentes con tus precedentes. Así de claro. Pérez Dayán, a final de cuentas, quiso ser leal a su bloque, esa es la verdad, hasta que encontró una contradicción de tesis que él mismo había defendido anteriormente y que estaban todos los audios ahí presentes. Entonces, por supuesto, ¿no? Que había una contradicción tal cual que haberla aceptado, como la aceptó Margarita Ríos Farjat, como la aceptó Lainez Potisek, que ahora anda llorando en todos los espacios que puede, como lo aceptó el propio Luis María Aguilar, era literal hundirse ya en una podredumbre sin ningún tipo, ajá,
de resarcimiento histórico. Ya no había manera que eso pudiera lavarle la cara a cualquiera de estos ministros, ni la campaña mediática, porque ahorita esta campaña que también los trabajadores del Poder Judicial tienen contra Pérez Dayán amenazándolo con que van a revelar sus cosas, su caso, que lo van a investigar, que lo van a perseguir y demás. Ni eso hubiera lavado la cara de haber caído en esa situación, porque hoy por hoy la cara está embarrada de Lainez, de Aguilar, de Pardo, de Margarita Ríos Farjat, de González Alcántara Carrancá, de Norma Piña. ¿Cuál es la historia de estos personajes ya? ¿Cuál es su lugar en la historia? ¿Cuál es el lugar que tienen en el mismo poder judicial, más allá de lo que su círculo cercano les quiera hacer creer? Pérez Dayán decidió no acompañarlos en ese sentido. No es no es ni un héroe ni un villano Pérez Dayán. Simplemente es una prueba tangible de lo importante que es la pluralidad ideológica en los diversos órganos jurisdiccionales, en donde hay una persona que sí, podemos ir acompañando ciertas cosas, como lo dijo. Yo quisiera convencerme de que se puede hacer esto, pero no se puede. Yo no estoy a favor de la reforma judicial, pero ya en el marco jurídico ya nos derrotaron con nuestras propias reglas. Entonces, por obvias razones, Pérez Dayán tomó una determinación congruente, obvio, ¿no? Que de haber sido de estos 8 ministros a los que tenían hasta las fotos y demás, y les llamaban héroes, heroínas, defensores de la Constitución, de la República, pues pasó a ser, ¿no? El traidor, pasó a ser el cobarde, pasó a ser el que se dobló, ¿no? Y aquí mi pregunta entonces es, pues no, que muy defensores de la democracia, estos periodistas, estos corifeos, estos opinadores, estos ministros, estos trabajadores del Poder Judicial, no cantan defensores de la justicia, no cantan defensores de la libertad y no soportan que una persona haya tomado una determinación de decir, ya es demasiado. Insisto en ese punto, ¿eh? Insisto, se le carga la mano a Pérez Dayán, pero ojo, Pardo y Luis María Aguilar fueron los que permitieron que se llevara a cabo ya ese, esa votación. Ahora, por supuesto, ¿no? Por supuesto, que Lourdes Mendoza, que es una periodista que ha estado detrás de todo el tema judicial, apoyando apoyando eh, las críticas a la reforma judicial, estando en contra de la reforma judicial, que no es una periodista con mucha credibilidad, que es una periodista que suelta mucho el chisme, ¿no? Como de este portal argentino que aseguró que lo estaban presionando desde la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, pues ahora saca otra nota en donde dice que los 3 secretarios de la ponencia de Pérez Dayán le renunciaron. El ministro traicionó de último momento tras ser extorsionado, presionado, amenazado o llámele como quiera por la 4T, con decirles que ayer llegó solo con su chofer a su audiencia de la Suprema Corte y su ponencia. Ve usted la redacción, no se pronunció, no se presentó a elaborar su ponencia. Ellos ya sabían lo que iba a hacer. Vendió a México para salvar su pellejo, traidor a la patria. Ese es el nivel ínfimo de Lourdes Mendoza. Si es periodista la señora Lourdes Mendoza, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de que lo chantajearon? ¿Dónde están las pruebas de que lo sobornaron? ¿Dónde están las pruebas de que lo extorsionaron o como quiera llamarla ello? ¿En dónde están? Si es una investigación como la que dicen que hay en su contra por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, hay forma de probarlo. Pruébenlo, pruébenlo. ¿En dónde está la prueba? Únicamente el chisme por parte de alguien que se siente periodista y que forma parte de un grupo de golpeadores, literalmente, en contra de la figura de este ministro que le voy a ser honesto en algo. Merece todo nuestro respeto, aunque en lo personal yo he sido muy crítico de Pérez Dayán y en otras situaciones, insisto, es muy cuestionable el papel que él tuvo, pero en este caso en particular, y no porque haya validado la reforma, porque no la validó. Lo que no validó fue el proyecto de González Alcántara Carrancá. Y no lo validó por lo que le dijimos desde un principio. Eso no es ni siquiera un proyecto jurídico de carga. Eso era simplemente una contrapropuesta política. Eso fue lo que hizo González Alcántara Carrancá y que a todos los demás les prefirieron taparse los ojos. Por supuesto que Dayan decidió que no y votó como había votado toda su vida, incluso cuando ha votado en contra de la 4T. Eso por un lado. Y el otro es este tema que no quiero dejarlo pasar, si le soy honesto.
y que tiene que ver con los trompistas mexicanos. Pablo Magluf, por ejemplo, que dice, ojalá, como anticipan algunos, Trump perjudique seriamente a nuestra dictadura bananera. Lo veo difícil, e incluso creo que se pueden acomodar y beneficiarse mutuamente, pero amarremos navajas. Imagínense usted. Amarremos navajas como se pueda. Tengo tres ideas. Promover la clasificación de narcos como terroristas. Venga, dice Pablo Macluf, ignorante en toda la extensión. Apalancarnos contra la agenda woke acá y ya parte central del régimen. Venga con eso. Utilizar Starlink y plataformas similares para eludir las garras del régimen en Internet y el sistema fiscal. Vea nada más a este Pablo Macluf. Pero no creo que es el peor. Marielena Pérez Jaén, panista, por cierto, legisladora del PAN. Hoy estarás feliz, Claudia. Tus amenazas y ataques a los ministros lograron su cometido, pero ¿sabes qué? A cómo van las cosas en Estados Unidos, ponte a rezar. Tú también la vas a pasar muy mal porque las amenazas y ataques de Trump te los hará tragar, te va a ningunear. Disfruta. ¿Qué tal, Y es panista. Este está peor porque es panista, por cierto. Es legisladora, es parte de uno de los partidos que está disputándose el poder y quiere otro sello más. Jorge Castañeda. Dice, no es tan grave, Estados Unidos evitará que nos volvamos una Venezuela. ¿Qué le parece? Esos son los trompistas mexicanos, los cuales perdieron, fueron derrotados en las elecciones y como no logran los votos, apoyan golpes de Estado, apoyan acciones en contra de la estabilidad de este país, apoyan acciones en contra de las mayorías de este país. Son capaces de inclinarse ante Donald Trump con tal precisamente de recuperar algo de lo que perdieron por sus propias corruptelas, por sus propias acciones indecentes, e incorrectas y antiéticas. Y como ellos varios, ahí está Carlos Marín, por ejemplo, ahí está Riva Palacio, ahí está el propio Loret, todos rezando, rezando, porque Trump cobre facturas, demostrando que ese coraje que tienen por haber sido evidenciados es su camino más rápido y más cercano al despeñadero. Esa es la realidad de las cosas. Son personajes impresentables ya, hoy por hoy. Personajes que ya no tienen ninguna valía en muchos aspectos, pero que hay que denunciarlos constantemente a ellos y a quienes sigan ese juego, porque buscan reavivar ese sentimiento que en muchas ocasiones nos ha sido tan perjudicial y que busca no dividir como tal, porque México como tal no está dividido, esa es la verdad de las cosas. Hay un grupo que no es menor, son bastantes millones de personas, 16 millones, pero que a final de cuentas lo que buscan es jalar agua a su molino. Y por eso siempre hay que evidenciar las grandes incongruencias que existen y que no logren pasar sus discursitos como heroicos, democráticos, respetuosos de la ley, cuando lo único que buscan, por supuesto, es infringirle a este país más dolor del que ya ha tenido gracias a sus políticas, gracias a sus acuerdos, gracias a que estos académicos, intelectuales, eh, políticos, mediáticos y demás, gracias a estos grupos, México se estuvo hundiendo durante tantos años y mucha gente lo perdió todo. Pero detrás de todos ellos, se lo digo, se lo repito, están el mismo grupo que hoy caza a Pérez Dayán, el mismo grupo que hoy apoya a Trump para que se vaya en contra de la 4T, ese grupo empresarial que se define como libertario y que tiene en Salinas Pliego a su principal dirigente. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Gracias por acompañarnos. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse, por supuesto. Y ya lo saben, 21 a 30 horas, Kurt Hartbar, Jesús López Almejo, en una mesa especial para ustedes. Gracias, muy, pero muy buenas noches.